Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Ocho de la mañana en punto en Carolina del Norte. Así lucen a esta hora las costas, luego de que Florence haya tocado tierra hace pocos minutos. Inundaciones, cortes de energía masivos y al menos 150 personas atrapadas han dejado estas lluvias, unas lluvias extremas que se han reportado y fuertes vientos que acompañan al huracán Florence. El ciclón, que bajó en las últimas horas a categoría 1, como lo decimos, ya ha tocado tierra hace poco en las costas de Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos. Florence mantiene vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Varias calles están inundadas, están anegadas en algunas localidades en Carolina del Norte, también en Carolina del Sur. Este ciclón impone una amenaza letal, según lo han dicho las autoridades y los organismos de emergencia, pues que puede causar inundaciones catastróficas, también serios daños a infraestructuras. Al menos hay 1000 vuelos que han sido cancelados precisamente por Florence. Ya estamos viernes, empezando el fin de semana, 14 de septiembre del 2018. Ruth El Santo los saluda y los voy a estar acompañando durante estas 2 horas de la información y actualización de las noticias internacionales. Vamos a hablar de las autoridades en Filipinas, donde también están en máxima alerta por la llegada del tifón Mangkhut. Este fenómeno de categoría 5 viene con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, con rachas de 255. Este ciclón va a tocar tierra el sábado con posibles efectos tan devastadores como los del tifón o super tifón Haiyan, que en el 2013 dejó 6.000 muertos. Los meteorólogos estiman que Mangkhut va a llegar a la isla de Luzon y si los vientos sostenidos superan los 220 kilómetros por hora y será catalogado inmediatamente como un super tifón. Hay emergencia en Massachusetts. Una serie de explosiones de gas han afectado a 70 edificios de varias localidades al norte de la ciudad de Boston. Una persona murió, 12 resultaron heridas. Según las autoridades, estas detonaciones se han registrado debido a que las líneas de gas han sufrido una sobrepresurización. Estados Unidos ha determinado que más de 200 niños que continúan bajo su cuidado tras haber sido separados de sus familias en la frontera con México no van a ser reunificados con sus padres. La administración del presidente Donald Trump ha explicado que los padres de estos menores renunciaron al derecho de reunificación. Los niños van a poder ser entregados a otros familiares o tutores. El veterano gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, va a volver a ser el candidato por el Partido Demócrata en los comicios de noviembre tras vencer a la actriz Cynthia Nixon. Cuomo logró un 65.7% de los votos frente a Nixon, conocida por su papel en la serie Sex and the City, que obtuvo el 34.3% en las primarias del Partido Demócrata en el estado de Nueva York. Cuomo va a optar a un tercer mandato como gobernador. La tormenta Isaac se ha debilitado a depresión tropical en las últimas horas. Este fenómeno que azota el Caribe se ubica a unos 600 kilómetros al sudeste de la República Dominicana, con vientos máximos de hasta 55 kilómetros por hora. El pronóstico que han emitido las autoridades climáticas es que Isaac va a continuar debilitándose durante los próximos días. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha visitado la ciudad colombiana, mejor dicho, va a visitar Cúcuta el día de hoy en compañía de autoridades y varias organizaciones no gubernamentales. Almagro va a ver sobre el terreno la crisis migratoria venezolana. Según estimaciones de la ONU, 2.3 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país ante la crisis sociopolítica que ahí se vive. De ellos, cerca de 1 millón se ha instalado en Colombia.
que sigue viviendo convulsiones de violencia. El estado de salud del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, es clínicamente estable, según lo han informado fuentes médicas. La noticia se conoce después de una nueva cirugía de emergencia a la que fue sometido tras un ataque con cuchillo que sufrió la semana pasada. A través de su cuenta en Twitter fue compartido un mensaje en el que agradece el apoyo de los partidarios. Aquellos que se preocuparon y hicieron sus oraciones en la noche pasada, les expreso mi agradecimiento. Todo ha ido bien, gracias a Dios y a quienes cuidan de mi salud y mi recuperación. Empleados, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas y médicos. Nos mantenemos firmes. La policía de Nicaragua ha bloqueado el paso a una manifestación contra el gobierno del presidente Daniel Ortega que tenía como lema "Vamos ganando". Los agentes colocaron un cordón policial en una de las avenidas de Managua para impedir el paso de la manifestación que iba rumbo a la simbólica rotonda John Paul Geni, donde también culminaría una caravana sandinista. Los manifestantes opositores han reclamado verbalmente a los oficiales esta decisión y luego cantaron el himno nacional de Nicaragua frente a la policía y se dispersaron. Miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de México han salido a las calles de la capital para exigir a las autoridades locales mayor seguridad. Esta protesta, que fue masiva, tiene lugar en medio del reciente estallido de violencia en el campus. La manifestación también conmemoró los 50 años de la Marcha del Silencio en septiembre de 1968. El centro del huracán Florence ha tocado tierra hace pocos minutos cerca de Wrightsville, en Browns Beach, en Carolina del Norte. Esto es en la costa sureste de Estados Unidos. El fenómeno de categoría 1 ya ha causado importantes inundaciones, también cortes de energía en más de 180.000 viviendas. El ciclón tiene vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Este ciclón impone una amenaza, como lo han anunciado, una amenaza letal. Podría causar inundaciones catastróficas, también serios daños a infraestructuras. Inundaciones, ráfagas de viento, torrenciales lluvias. Así, el huracán Florence desata toda su furia contra los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Cientos de personas se encuentran atrapadas en sus viviendas debido a que el agua cubre por completo los primeros pisos de sus edificaciones. Mientras el potente huracán azota el territorio estadounidense, al menos 180.000 hogares no tienen energía. Según la compañía eléctrica Duke, entre 1 y 3 millones podrían perder el servicio a consecuencia del paso del huracán. Más de 1.300 vuelos fueron cancelados. Las autoridades temen que este panorama empeore con el paso de las horas. Varias ciudades costeras ya están sufriendo inundaciones por el fuerte oleaje. Sin embargo, el caos será cuando la marea alcance su tope y el centro de Florence se encuentre ya sobre la costa. La combinación de marejada ciclónica y el aumento de las olas causarán inundaciones, pues el nivel del mar puede alcanzar hasta los 3,3 metros de altura. En la madrugada, el fenómeno atmosférico se debilitó a categoría 1. Tiene vientos máximos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora. El ciclón se dirige a una velocidad de 9 kilómetros hacia la costa. Se tiene previsto que atraviese las Carolinas a lo largo del fin de semana. El fenómeno podría seguir debilitándose. El Centro Nacional de Huracanes informó sobre la posibilidad de que el fenómeno también genere tornados en el este de Carolina del Norte. Al menos 2 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y buscar refugio ante el inminente paso del potente huracán. Bueno, y Estados Unidos, como lo decimos, ya sufre la furia del huracán Florence. Ya están registrándose inundaciones en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur. También esta es la imagen en vivo, hasta ahora 8:08 minutos, los fuertes vientos que azotan esta parte de la costa de Estados Unidos. Este es un huracán de categoría 1 llamado Florence. Vientos de hasta 150 kilómetros por hora y está dejando inundaciones catastróficas, como ya lo habían anunciado las autoridades en Carolina del Norte, en el vecino Carolina del Sur. Esto lo ha dicho en rueda de prensa cada día, cada mañana, las autoridades
de desastres. También el Centro Nacional de Huracanes. Así está el panorama, las actividades han sido paralizadas de a poco. Como lo veíamos en la nota, pues estas inundaciones están afectando a los pobladores, quienes han acatado la orden de evacuación en ciertas zonas donde el huracán iba a pegar con más potencia. Estas son imágenes satelitales de cómo se mueve a esta hora el huracán Florence, que comienza a dejar fuertes lluvias e inundaciones en las zonas por donde va transitando. Tocó tierra hace pocos minutos, las calles están desiertas, los cielos se ven prácticamente oscuros. Hace un momento lo veíamos, 8 de la mañana, y parece que fuera ya el atardecer, ya cayendo la noche, precisamente parte de este fenómeno que se da. El peligroso huracán, a pesar de que ha sido bajado a categoría 1, pues las autoridades decían no hay que fiarse de esto. O sea, no se quita la palabra peligro, no se quita la palabra catastrófico, no se quita la palabra la furia de este huracán. Se aproximó ya a la costa este de Estados Unidos, ya tocó tierra y trajo consigo pues estos fuertes vientos, lluvias que han provocado inundaciones, podrían ser más graves incluso. Y Carolina del Sur también se prepara, Virginia también. Las órdenes de evacuación han alcanzado unas 2 millones de personas aproximadamente, y pese a este inminente peligro del que hablamos, hay algunos que se han negado a abandonar sus hogares. Han dicho hemos estado aquí toda la vida, no nos podemos evacuar, no podemos salir. Sin embargo, hay otras personas que sí han salido de estas zonas, han ido a otros lugares donde otros familiares en Estados Unidos. Según los pronósticos, Florence va a ocasionar estas inundaciones graves, repentinas en el litoral. En Carolina del Norte se esperan entre 50 y 75 centímetros de agua y hasta 1 metro en algunas áreas. Ya está haciendo estragos en la zona de la costa sureste del país. 150 personas están siendo evacuadas y nuestra cadena aliada La Voz de América ya se encuentra en Carolina del Norte dándonos el reporte a esta hora. Saludamos a Jorge con las novedades de Florence. Adelante, Jorge. El ojo del huracán Florence se encuentra en Wilmington, en Carolina del Norte, donde nos encontramos en este momento con vientos, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, con vientos de más de 150 kilómetros por hora. En el lugar donde nos encontramos, específicamente en Wilmington, el servicio eléctrico en el hotel donde estamos hospedándonos desde aproximadamente las 3 de la mañana. Y según estimaciones hechas con anterioridad, más de 3 millones de personas perderían el servicio eléctrico en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Este huracán llegó con categoría número 1 y hemos podido ver como la mayoría de toda esta área se encuentra, incluso el área que está detrás del lugar donde nos encontramos ahora, comienza a inundarse, así como en otros lugares de Carolina del Norte y Carolina del Sur se han reportado ya fuertes inundaciones, así como fuertes vientos y las lluvias. Las autoridades se encuentran de cualquier manera monitoreando el paso de este huracán por la costa este de Estados Unidos. Recordemos, ya está sobre esta área de Carolina del Norte. Además, los rescatistas acuáticos ya han sido enviados en varias partes de los condados de Carolina al mismo tiempo que el condado de Lincoln, que es el lugar donde nos encontramos, sigue monitoreando desde el centro de emergencia que está localizado algunos minutos del lugar donde nos encontramos. También después que los vientos superan los 100 kilómetros por hora, ni los bomberos ni la policía, así lo decían y lo recalcaban las autoridades, podrán hacer labores de rescate, y ya los vientos, según este último informe, superan los 150 kilómetros por hora. Desde Wilmington, Carolina del Norte, soy Jorge Agobián de La Voz de América. Más adelante le damos continuidad a esta noticia, la noticia de hoy de Florence. Vamos a hablar ahora del deseado muro de Trump en la frontera con México, que sigue siendo un tema marcado por la controversia. Organizaciones civiles y ambientalistas señalan en un informe que una de las banderas de campaña con la que Trump llegó a la Casa Blanca no está basada en hechos reales. Dicen por el contrario, la edificación de este muro perjudicaría a las poblaciones fronterizas, altera el delicado equilibrio del ecosistema en esta zona y no solucionaría la problemática de la migración, que en su mayoría son personas que llegan a la Unión Americana
para pedir refugio ante la violencia que viven día a día en sus países. El texto insta al Congreso no aprobar más dinero para la construcción de este muro, pues consideran que es un desperdicio de fondos federales. Muerte, daño y fracaso. Los impactos del pasado, presente y futuro en la frontera entre Estados Unidos y México. Ese es el título del informe que pone la mira sobre una problemática que hasta ahora no se ha evaluado dentro de la insistente y casi obsesiva política anti-inmigración de Donald Trump. We're going to have the wall. And we need security, we need the wall. And we need the wall for protection. En 71 páginas, varios grupos de activistas analizaron la efectividad de la polémica construcción, además del impacto social y medioambiental del mismo. Seguridad. El texto señala que un muro a lo largo de la frontera sur con México no garantiza la seguridad del país, entre otras razones porque estas construcciones son fáciles de superar, ya sea por túneles, por escaleras o abriendo brechas a través de ellos. También indican que los muros no hacen nada para abordar la problemática en sí de cientos de migrantes que llegan a la Unión Americana a solicitar asilo huyendo de la violencia de sus países. Además que el informe señala que, contrario al discurso de la Casa Blanca, las comunidades fronterizas tienen bajos índices de criminalidad. Medio ambiente. Se señala que en los puntos donde ya se ha levantado un muro o vallas, estos han fragmentado y degradado el hábitat de decenas de especies animales, poniendo en peligro de extinción a especies nativas de la zona como el jaguar, el lobo gris y el ocelote. No solo eso, también las construcciones fronterizas traen consigo la acumulación de sedimentos que afectarían las zonas contiguas y contaminarían las vertientes hídricas. Crisis humanitaria. Este documento también advierte que la construcción del muro en áreas urbanas incrementan las muertes de migrantes, ya que obliga a los migrantes a tomar rutas por el desierto más remotas y peligrosas, donde miles ya han perdido la vida. Por todo lo anterior, estos grupos de activistas instan al Congreso a que no entregue más fondos para la ampliación del muro en la frontera sur, por considerarlo un desperdicio de fondos federales. Astrid Domínguez nos acompaña a esta hora, directora del Centro para los Derechos de la Frontera de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, encargados de publicar este informe. Gracias por estar con nosotros, señora Domínguez. Muchísimas gracias. Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Igualmente tenerla aquí. Este muro, el muro de Trump, ¿detiene realmente la migración, como dice el mandatario? ¿Y qué trascendencia o impacto va a tener este informe que ustedes han presentado sobre el proyecto del muro? Bueno, pues uno supondría que ya lo saben. No obstante, las conversaciones que están ocurriendo y que han ocurrido en esos últimos 2 años desde que inició la administración de Trump es precisamente el construir un muro. Y bueno, pues nosotros hace 2 días publicamos el reporte Muertes, Sufrimiento y Fallas en la frontera, lo que los muros han causado. Y eso es un resumen de todo lo que ha pasado a lo largo de estos años. Desde que se inició, bueno, a poner barreras o muros en la frontera. Ha sido fallidas, los muros, bueno, pues no han detenido la migración y que el gobierno ahorita continúe teniendo ese tipo de conversaciones y continúe dando dinero para que se construyan muros fronterizos, bueno, pues habla entonces de la poca información que se tiene. Y este reporte, lo que queremos es que tanto el público sepa que ya existen muros que no sirven, que han sido fallidos, y que los miembros del Congreso tengan esto como una herramienta para que puedan llevar a cabo y tener una decisión informada. Y tener conversaciones sobre ello. Tenemos que hablar del gasto de recursos que implicaría el construir un muro. Ahora, además de separar físicamente 2 regiones y también sentimentalmente a muchas familias, ¿cuáles son los graves problemas que ven ustedes con la construcción de este muro? Así es, bueno, este reporte lo publicamos junto con nuestros compañeros ambientalistas. Son 3 organizaciones, digo, aparte que son muchísimas las que han estado abogando en contra del muro, pero hablamos del impacto que ha tenido también, no solo en la separación geográfica, también en la vida, en el hábitat de la frontera, pues los animales salvajes que viven también ahí. La construcción de estos muros previenen que haya ese flujo que, bueno, pues esas criaturas están acostumbradas.
Y bueno, pues esto nos ha llevado a impactar a ciertas especies que de hecho están en peligro de extinción. Ahora, señora Domínguez, ustedes en el informe aseguran que la construcción de muros, de vallas, de más, definitivamente no fortalece la seguridad nacional. ¿El gobierno por qué cree que sería una estrategia con buenos resultados? Pues esta es una idea que se tiene, es una idea muy fácil de... cuando hablamos de la narrativa de seguridad nacional, vamos a asegurar la frontera, creer que el muro va a proteger. Y bueno, pues el reporte precisamente habla de los muros que ya tenemos. Hay 694 millas de muro construido actualmente. Entonces, ese muro no ha prevenido la migración, porque las causas de la migración son muy diferentes a nada más un muro. Ha obviamente impactado al medio ambiente, ha impactado también a las comunidades en frontera. Hay comunidades en frontera que se han inundado y ha habido muertes por causa de estos muros que se han levantado. Entonces, el gobierno que continúe con esta narrativa de al poner, es como la idea que quieren vender, al poner un muro nosotros vamos a controlar la seguridad. La gente que está llegando a la frontera son personas que están buscando asilo político, son personas que no están cortando el muro, no están tratando de hacer agujeros en el muro, son personas que se están entregando a las autoridades. Entonces, como estrategia es una estrategia fallida. Ajá. Ahora, no es la primera vez que se lanzan estas advertencias sobre la construcción del muro. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno a los anteriores informes? Yo creo que todos los informes anteriores nos llevaron a este informe también. Ha habido diferentes informes de medio ambiente, por ejemplo, muertes en frontera, y este reporte lo que tratamos es de ponerlo todo en un solo lugar, no solamente para los miembros del Congreso, sino también para el público. Es importante que el público sepa lo que ya está en la frontera, cómo ha afectado de manera negativa a la frontera, al medio ambiente, a los migrantes. El gobierno estadounidense como estrategia ha tratado de cierta manera, mandar a hacer como una ruta para que todos los migrantes crucen por el desierto, hacerlo más peligroso, hacerlo, mejor dicho, más difícil, creyendo que eso va a parar la migración. Y la verdad es que no lo ha parado y eso ha causado muertes. Y el muro ha causado esto. Y brevemente, para concluir, hablando de este impacto económico, con todo este dinero que se podría gastar en la construcción del muro, que ustedes lo han puesto sobre la mesa, ¿en qué creen o plantean ustedes que se podría invertir? Ese dinero se podría usar en tantísimas cosas. Estamos hablando de que hay algunas comunidades en la frontera que son de las más de bajos recursos. Y bueno, pues educación, salud, atención médica, invertir en estas comunidades en frontera que, a pesar de que son en algunos lugares pequeñas, pero son tan importantes para nuestra región y para el país, porque son fuente de economía. Son lugares donde la comunidad va, viene, pero también recibimos muchos turistas, recibimos mucha gente que viene entrando de otras partes. Entonces, el gobierno podría invertir estos fondos en tantas cosas en la frontera, pero también en el resto de Estados Unidos. Astrid Domínguez, directora del Centro para los Derechos de la Frontera de la Unión de Libertades Civiles en Estados Unidos, ha estado con nosotros en la mañana de NTN 24, encargada de publicar este informe. Gracias y un buen día para usted. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hablar ahora de Nicolás Maduro, que visita China en busca de ayuda para Venezuela. El mandatario persigue acuerdos millonarios que respalden su plan de recuperación económica. En Caracas el informe lo tiene Oliver Fernández. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, el presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó su llegada a China este viernes. Fue recibido por autoridades del gobierno chino. Esta visita durará aproximadamente unos 4 días. Dijo que firmará acuerdos importantes de cooperación para establecer lazos importantes entre Venezuela y China. Dijo que esta visita marcará la diferencia en lo que han sido las diferentes visitas que ha realizado el presidente Nicolás Maduro
al presidente también chino. Sin embargo, ha sido muy criticado en Venezuela, sobre todo por los diputados a la Asamblea Nacional, quienes han dicho que el gobierno venezolano no puede tener ningún tipo de préstamo a través del gobierno chino si no son avalados precisamente por la Asamblea Nacional venezolana. Sin embargo, vamos a escuchar entonces al presidente Nicolás Maduro a su llegada a China. Vengo con grandes expectativas, pero además con mucha alegría de estar otra vez en la República Popular China. China, nuestra hermana mayor, al lado de nuestro hermano Xi Jinping, presidente, y bueno, junto a las autoridades chinas, el pueblo chino, dándole el corazón del pueblo de Venezuela. Venezuela ha tomado su destino, su rumbo definitivo. Y esta visita de este septiembre de este año 2018 va a marcar una nueva era en las relaciones entre China y Venezuela. Anótenlo, escríbanlo. Vale destacar que los diputados a la Asamblea Nacional hace varios meses entregaron algunas comunicaciones a las diferentes embajadas en Venezuela, advirtiendo que el gobierno de Nicolás Maduro no puede tener ningún tipo de préstamo si no son avalados por el Parlamento venezolano. Sin embargo, no se sabe cuáles van a ser estos préstamos entonces que va a recibir el presidente de la República, Nicolás Maduro. Algunos expertos han dicho que serían 5.000 millones de dólares para tratar de paliar la crisis profunda que se vive en Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, va a visitar el día de hoy la ciudad colombiana de Cúcuta en compañía de autoridades, también de varias organizaciones no gubernamentales. Almagro va a ver sobre el terreno la crisis migratoria venezolana. Antes de viajar a la frontera colombo-venezolana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha hablado con NTN 24. Y Dania Chirinos, nuestra directora de contenidos, está a esta hora con Luis Almagro en la capital colombiana. 7:25 y Dania, un buen día, adelante. Estamos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro. Señor Almagro, primero que nada, gracias por estar en el NTN 24. Bienvenido a nuestro espacio. Encantado de estar con ustedes, con la audiencia. En breve, realmente en un par de horas, va a estar usted en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, en ese punto tan neurálgico que se ha vuelto un símbolo del éxodo venezolano. ¿Por qué quiso usted llegar hasta allí personalmente? En primer lugar, debemos estar cerca de la ciudadanía, debemos estar cerca del pueblo, debemos estar cerca de la gente. Es una organización que está pensando, está concebida para hacer lo que la gente quiere. Y obviamente en este momento la dimensión de la crisis humanitaria que sufren los venezolanos es el episodio más trágico del continente. Es el éxodo forzado más grande de la historia del continente y por lo tanto es nuestro deber tomar las acciones institucionales que correspondan para tratar de paliar esta crisis, tratar de ordenar los elementos ordenables que son necesarios para que esta gente tenga el mejor pasar, la mejor situación posible. Por eso también la conformación del grupo de trabajo coordinado por David Smolansky. Y es nuestro deber estar cerca también. O sea, lo más duro de digerir en la política es el dolor humano. Y eso definitivamente tenemos que ser conscientes, tenemos que tener la realidad inmediata, tenemos que estar compenetrados con esa situación. Y eso lo da la presencia, lo da estar visitando, lo da estar hablando con el pueblo venezolano hoy. Ahora, usted ha dicho una frase, lo más difícil en política es digerir el dolor humano. Pero pareciera que no todos los políticos piensan lo mismo, porque al gobierno de Venezuela pareciera no dolerle el propio dolor de su pueblo. Pero es que ese pueblo venezolano lo que ha visto año tras año es la indolencia completa de la dictadura. Es una dictadura completamente desconectada de la gente, es una dictadura completamente desconectada de las necesidades de su pueblo. No hay acción que hayan tomado para resolver temas de la alimentación de su gente, de la salud de su gente. Es una lógica
criminal, la cual definitivamente no es más que un reflejo de la inmoralidad de las personas que hoy gobiernan Venezuela. No se puede hacer esto a un pueblo, no se puede ser tan indolente, no se puede ser tan inmoral de forzar una situación como esta, de forzar un exilio y encima mentir sobre ese exilio, negar esta situación, negar esta crisis humanitaria. Esta es una parte de la verdad de la situación política en Venezuela que no han podido ocultar. Esta es la peor denuncia que tiene la dictadura de Venezuela. El pueblo teniendo que irse para poder comer, para poder ser atendido en salud, para poder hacer una vida o tratar de comenzar una vida. O sea, no creo que a nadie le gusta dejar atrás todo lo que tiene, sus posesiones, para salir a buscar por los caminos del continente. Es un despropósito lo que ha hecho este régimen con su pueblo. Ahora, es una crisis sustentada por cifras. Recién cuando venía a buscarle para la entrevista, leí una cifra que me impactaba. Hay en este momento, por ejemplo, 7.000 niños en refugios al sur de Venezuela por la crecida del Orinoco. No hay recursos para atenderlos. Y podemos hablar así de desnutrición, de la gente que muere por falta de medicamentos, por alimentos, como usted señala. ¿Por qué, siendo una crisis de esta dimensión, no hemos logrado una respuesta unificada en la región? Ni siquiera en un tema migratorio hemos logrado ponernos de acuerdo. Mire, yo creo que sí estábamos dando respuestas, sí los países están dando respuestas, sí hubieron instancias de coordinación en la Organización de Estados Americanos y en la reunión en Quito. Pero lo que ha ocurrido es simplemente que este despropósito ha superado todas las lógicas políticas y económicas y sociales que podían existir. Definitivamente la dimensión de la crisis se disparó hacia puntos inconcebibles y eso es lo que en definitiva ha llevado a que los países hasta ahora han tenido que dar respuestas por sí mismos, pero la unificación, por ejemplo, de puntos que surge de la Declaración de Quito, de nuestros informes, del informe que va a hacer el grupo de trabajo, definitivamente nos va a llevar cada vez más hacia acciones más coordinadas. Y por eso estamos también en Colombia hoy, para procurar seguir aunando esfuerzos de agencias internacionales, de sociedad civil, de ONGs y obviamente de los países de la región. Secretario, la Corte Penal Internacional ha abierto un examen preliminar. ¿Cómo incidiría dentro de esto que está sucediendo que uno o varios países denunciaran a Venezuela? ¿Tuvo usted la oportunidad de conversar con el presidente Duque? ¿Liderará Colombia una denuncia de este tipo? Sí, eso ha avanzado y los países son conscientes de la necesidad de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es necesario determinar las responsabilidades, o sea, no hay ninguna duda, cada uno puede responderse a sí mismo, o sea, ¿hay torturas en Venezuela o no hay torturas? ¿Hay presos políticos en Venezuela o no hay presos políticos? ¿Detenciones arbitrarias o no? Han habido asesinatos, han habido ejecuciones extrajudiciales, ha estado la mano del Estado detrás de todo esto, ha estado la mano del Estado detrás de los colectivos armados. Sí, definitivamente la respuesta a todo eso es sí. O sea, no hay duda de que se debe avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que la Corte Penal Internacional ya debería haber abierto la investigación, porque la evidencia ha sido muy dura y esta evidencia la crisis humanitaria que padece el país, esta evidencia de los venezolanos huyendo de la represión, de la dictadura, del hambre, de la miseria, es la denuncia más clara. Y definitivamente la Corte Penal Internacional no puede ser indolente ante el exilio forzoso de millones de venezolanos, no puede ser indolente ante la tortura de los venezolanos, no puede ser indolente ante el asesinato de los venezolanos, no puede ser indolente ante los presos políticos que tienen los venezolanos, que son venezolanos. Definitivamente la Corte Penal Internacional ya debería haber dado estos pasos, los pasos que están dando los países en la región para presentar estas denuncias. Quizás la diplomacia a veces no responde con la velocidad que los dramas humanos como el que vive Venezuela requieren. Mire, la diplomacia tiene sus tiempos y
y son instancias fundamentalmente políticas, en las cuales también no solamente se cruza la situación, tenemos de frente la situación objetiva que debemos enfrentar, sino también los intereses nacionales. O sea, la situación objetiva es horrible, es espantosa, es la angustia y el sufrimiento humano al que referíamos. Entonces, bueno, creo que también la presencia nuestra es para que este sufrimiento humano también sea consciente para los funcionarios que tienen que lidiar con estos temas. Dos preguntas me quedan y no le voy a quitar mucho más tiempo. La primera de ellas, secretario, para mucha gente he tenido la oportunidad en lo que va de semana de hacer varias entrevistas y hay quien sostiene, como el embajador Arria me comentaba en días pasados, que el tiempo para una salida negociada pacífica en Venezuela ya ha terminado. Él hablaba de una salida poco convencional o no convencional, pero ¿usted está de acuerdo con esto? Mire, vamos a darle fuerza a las sanciones, vamos a darle fuerza a las acciones diplomáticas. Han quedado abiertas conforme a la última resolución de la Organización de Estados Americanos. Sí, coincido que es un régimen con una lógica criminal, un régimen en el cual las cifras de corrupción son las más altas de la historia de la humanidad. Un régimen en el cual la represión, la violación de derechos humanos es permanente. Un régimen que además tiene una lógica criminal basada también en el narcotráfico, como se ha visto con la prisión de la familia del presidente en Nueva York, con los congelamientos de los activos del vicepresidente en Estados Unidos por cientos y cientos de millones de dólares, con las sanciones al ministro del Interior. O sea, es un régimen impregnado por una lógica de narcotráfico. Entonces, también eso es un elemento a tener en cuenta. Y finalmente, no puedo, en algunas circunstancias me cuesta mucho separar mi nacionalidad o mi venezolanidad de mi función de periodista. A ratos se pierde la esperanza, secretario. A ratos uno piensa que el problema de Venezuela no va a tener solución. ¿Qué le dice usted a los venezolanos en una circunstancia así? Que sigan luchando, que sigan luchando. Desde la comunidad internacional vamos a seguir luchando para recuperar la democracia para Venezuela, para recuperar la prosperidad de Venezuela. Las dictaduras se quedan ahí cuando el pueblo deja de luchar y hay que seguir luchando. Desde adentro, desde afuera, hay que seguir luchando para derrocar esta dictadura. Muchísimas gracias, secretario Almagro. Con esto, agradeciendo por supuesto el tiempo, ya están saliendo hacia Cúcuta. Regreso con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Vamos a agradecer esta entrevista de Idania Chirinos, al secretario general de la OEA, 7:37 realizada en Bogotá, Colombia, previo a esta visita que va a hacer a Cúcuta el secretario general para palpar de cerca la realidad de las personas que están ahí en esta ciudad, venezolanos que se han desplazado desde su país precisamente huyendo de una crisis que no puede ser negada y que es negada en primera instancia por el gobierno madurista. Vamos aquí a una pausa comercial. Enseguida retornamos con el reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes sobre la trayectoria del huracán Florence que tocó tierra en las costas de Carolina del Norte. Este ciclón causa ya graves inundaciones. Ya regresamos con La Mañana.
El ojo del huracán Florence ha tocado tierra en Carolina del Norte. Este fenómeno, rebajado a categoría 1, avanza en dirección noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Va a atravesar durante estos días las Carolinas a lo largo, como lo decimos, de este fin de semana antes de enfilar ya debilitado. De momento no se han producido víctimas mortales, pero sí hay importantes destrozos, también inundaciones. Más de 400.000 personas se han quedado sin luz en el sureste del país. Más de 372.000 de estas personas que están afectadas en Carolina del Norte. Estas imágenes son en vivo de esta parte de la costa de Carolina del Norte, donde se ve, pues, se aprecian los fuertes vientos, también el clima bastante nublado, precisamente por las lluvias, la inundación que se ha registrado en estas zonas. Las calles están desiertas, según los reportes. El Centro Nacional de Huracanes está siguiendo de cerca la trayectoria de Florence y su impacto sobre las Carolinas. El que tiene y el que va a tener. El ciclón impone una amenaza, la siguen calificando de letal, podría causar inundaciones y serios daños a infraestructuras. Ya saludamos con el tema en Florida a Paola Serna, quien tiene el reporte. Paola, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ruth, televidentes. Pues bien, el ojo del huracán Florence tocó tierra hacia las 7:15 hora local de la costa este de los Estados Unidos. Lo hizo en la población de Wrightsville, esto es en Carolina del Norte. La fuerza de este huracán, que se redujo a categoría 1, sigue siendo bastante intensa, avanza a unos 150 kilómetros por hora, esto es alrededor de 90 millas por hora. Lo interesante o lo más importante de este huracán es que es un huracán bastante extenso y así haya bajado su categoría, sigue siendo un huracán muy riesgoso. Se han presentado inundaciones importantes, acumulados de agua de cerca de 40 pies, esto es alrededor de 11 metros, 12 metros de altura. Hay personas, decenas de personas que han quedado atrapadas, principalmente en la localidad de New Bern, donde cientos han sido rescatados de los techos de las viviendas, también sobre los vehículos, en los áticos, porque empezaron a ver que subía el flujo de agua, que esta era una de las advertencias que han venido haciendo durante días los expertos, y es que los acumulados de agua, lluvias, sumado a los ríos y a las mareadas o a la marea alta que trae consigo los vientos huracanados, pues iban a generar estas inundaciones, las estructuras fuertemente golpeadas, ya que las Carolinas no son estados habituados a recibir huracanes de gran impacto, aunque han llegado pues las estructuras, y era una de las principales preocupaciones. Se han visto también techos de casa que han salido volando, viviendas y otras estructuras incluso incendiadas como consecuencia de los fuertes vientos y las inundaciones. Hasta este momento se dice que unas 437.000 personas se encuentran sin energía eléctrica. Esto pudiera aumentar y se calcula que entre 1 y 3 millones de personas en las Carolinas van a resultar con cortes en el fluido eléctrico a medida que avanza este huracán por tierra firme, y que, como saben y como hemos dicho en varias ocasiones, pues se va a quedar asentado, es decir, va a seguir con esta velocidad, pero va a permanecer más horas dentro de las localidades a las cuales llega. Les comento también que unos 1.300 vuelos han sido suspendidos hacia las Carolinas, también unas 3.500 personas, 4.500 personas permanecen en los shelters, en los refugios en ambas Carolinas, que han sido que se mantienen abiertos para recibir a las personas. Siguen las alertas sobre todo de inundaciones repentinas a medida que avanzan estas ondas que van llegando, pues se van generando estas inundaciones con la lluvia, con los caudales de los ríos. Toda esta mezcla de agua pues va a generar que se hagan inundaciones, incluso, como les comentaba anteriormente, hasta de 12 metros de altura. Esto es el llamado de las autoridades a que las personas pues sigan las reglas, a que estén atentos a todas las instrucciones que les están dando para evitar que hayan más riesgos. Siguen también realizándose las labores de rescate en este momento de aquellas personas pues que hayan quedado atrapadas
provocadas dentro del huracán. Es por ahora la información que tenemos desde aquí, desde Miami. Con esto doy paso a los estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. Gracias por ese informe. Y en Washington, la Administración Federal ha pedido formalmente al Senado aprobar la creación de una oficina para luchar contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Ya Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, tiene el reporte a esta hora. Gustavo, un buen día. Hola, muy buenos días. Ha sido la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien ha instado a la Cámara Alta a que apruebe la medida que establezca permanentemente esa oficina para la lucha contra las armas de destrucción masiva. La petición llega después de que la Cámara Baja aprobara un proyecto legislativo similar. Según Nielsen, si ahora el Senado aprueba esa iniciativa y el presidente la ratifica, esta legislación permitiría establecer de manera permanente esa oficina y le otorgaría nuevas autoridades para proteger a los estadounidenses contra el uso de las amenazas de las armas de destrucción masiva. Estas armas se están desarrollando cada vez de manera más general entre grupos terroristas en el mundo. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad hoy para proteger contra peligros radiológicos y nucleares, no cuenta con potestad para actuar contra amenazas biológicas y químicas. Una iniciativa temporal, una oficina temporal, funciona dentro de la administración hoy, de la administración federal, y lo hace desde el pasado mes de diciembre, pero el gobierno Trump quiere que sea permanente. Esta oficina hoy está dirigida por el subsecretario de Seguridad Nacional, James McDonnell. Estados Unidos, sin duda, se enfrenta a un creciente peligro por parte de grupos terroristas y, según Nielsen, podrían usar estas armas como parte de sus acciones para debilitar a la Unión Americana. Gustavo, gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos a la ciudad de Nueva York, que va a hacerse la cumbre anual de Concordia. Para este 2018, el evento prevé plantear detalles o debates sobre cómo la crisis de refugiados está en cifras alrededor del mundo. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el reporte. Un buen día, Alejandro. Hola Ruth y televidentes del Canal de las Américas, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York, en donde estamos cada vez más cerca de esta importante cita de Concordia. A esta hora de la mañana nos acompaña Matthew Swift, el CEO de esta importante organización dedicada al fortalecimiento de relaciones estratégicas para la transformación social. Matthew, bienvenido a NTN 24. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes. Hemos estado muy cerca de la cumbre y tenemos muchas expectativas. Así que cuéntanos, ¿cuál es el tema principal para el 2018? ¿Qué podemos esperar? ¿Y cuál es el tema más importante este año? Por supuesto, nuestro equipo, que es joven, emprendedor y ha estado trabajando muy fuerte, en realidad ya estamos listos, porque ya estamos cerca de 2 semanas para la cumbre de Concordia, que tiene diferentes partes, así que también va a tener lugar con relación a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Vamos a estar hablando del rol de la tecnología en nuestras vidas como sociedad y creo que eso es una discusión muy importante ahora. La crisis de refugiados y obviamente algo que no está tomando lugar solamente en algunos lugares del mundo, sino en todas partes, así que eso es muy importante. También estamos muy emocionados por seguir las conversaciones que tuvimos, algunos temas que tocamos cuando estuvimos en nuestra cumbre en Bogotá recientemente en el mes de julio, así que vamos a continuar en esas conversaciones sobre el futuro de Colombia y sobre el futuro de Latinoamérica. Eso es muy importante. Matthew, también quiero preguntarte a quién vamos a poder ver aquí en la cumbre, en la Concordia. ¿Quién va a discutir algunos de estos temas importantes? Por supuesto, estamos muy emocionados por tener al presidente Iván Duque. Será su primera vez aquí en la Asamblea General, así que estamos muy emocionados de que él venga a Concordia, porque va a tener una entrevista con uno de los altos funcionarios de Naciones Unidas, un experto político, así que bueno, vamos a tener también una conversación fantástica entre ellos y por supuesto vamos a tener a Jennifer Lawrence. Ella va a estar hablándonos acerca de cómo ella se siente y qué piensa con relación a las políticas mundiales del día de hoy. Y eso es extraordinario. También es muy emocionante que ella nos acompañe. También tenemos otro grupo de personas, como por ejemplo el presidente de Brasil, que va a ser la primera vez que un presidente de Brasil nos acompaña en la Cumbre Concordia, y también algunas figuras de la administración de Donald Trump aquí en los Estados
Estados Unidos, la cual incluye un buen número de miembros de su gabinete, del gabinete Trump, lo cual es bastante emocionante. También vamos a tener a un primer ministro y, por supuesto, al presidente de Ghana. Matthew, muchas gracias por estos minutos en NTN 24. Y ustedes ya saben la importancia de esta reunión que va a tener lugar en 2 semanas aquí en la ciudad de Nueva York y sobre todo cómo a través de este foro hay momentos claves para construir puentes más amplios entre el sector privado y los gobiernos de forma tal que sobre todo puedan fortalecerse las oportunidades de crecimiento, de desarrollo y un montón de temas importantes que obvio son claves para el desarrollo no solo de América Latina sino de todo el continente americano y del mundo, por supuesto. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la mañana. Y lo haremos, Alejandro, después de este pequeño corte comercial. Gracias por el reporte desde Nueva York. Vamos a tener la historia del primer homosexual en México que recibe una pensión de viudez. Vamos a hablar con él. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a continuar con más del programa La Mañana de NTN 24. Revisamos lo que es noticia en el mundo y lo hacemos hablando del ojo del huracán Florence, que ha tocado tierra ya este viernes cerca de la localidad de Wrightsville, en Carolina del Norte. Este fenómeno de categoría 1 presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Inundaciones, cortes de energía masivos, al menos 150 personas atrapadas han dejado hasta el momento las lluvias extremas y los fuertes vientos que acompañan al huracán. Las autoridades filipinas están en máxima alerta por el potente tifón Manhut. El fenómeno de categoría 5 tiene vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora con rachas de 255. El ciclón va a tocar tierra este sábado con posibles efectos tan devastadores como los del supertifón Haiyan, que en el 2013 ha dejado 6.000 muertos. Los meteorólogos estiman que Manhut va a llegar a la isla de Luzón si los vientos sostenidos superan los 220 kilómetros por hora. Será catalogado como un supertifón. Emergencia en Massachusetts. Una serie de explosiones de gas han afectado a 70 edificios de varias localidades al norte de la ciudad de Boston. Una persona murió, 12 resultaron heridas. Según las autoridades, las explosiones se registraron debido a que las líneas de gas sufrieron una sobrepresurización. El gobierno de Estados Unidos ha determinado que más de 200 niños que están bajo su cuidado tras haber sido separados de sus familiares en la frontera con México no van a ser reunificados con sus padres. La administración de Donald Trump ha explicado que los padres de estos menores renunciaron al derecho de reunificación. Los niños van a poder ser entregados a otros familiares o tutores. El veterano gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, volverá a ser candidato por el Partido Demócrata en los comicios de noviembre tras vencer a la actriz, a Cynthia Nixon, que la vemos en pantalla. Cuomo logró el 65.7% de los votos frente a Nixon, conocida por su papel en la serie Sex and the City. Obtuvo el 34.3%. Esto en las primarias del Partido Demócrata en el estado de Nueva York. Cuomo va a optar hacia un tercer mandato como gobernador. Organizaciones civiles y ambientalistas han señalado en un informe que el deseado muro del presidente Donald Trump en la frontera con México desataría un caos. Su construcción, según dicen, perjudicaría a las poblaciones fronterizas, alteraría el delicado equilibrio del ecosistema en la zona y no solucionaría el problema de la migración, que en su mayoría son personas que llegan a la Unión Americana para pedir refugio ante la violencia que viven día a día en sus países. En la mañana, Astrid Domínguez, directora del Centro para los Derechos de la Frontera de la Unión de Libertades, ha asegurado que este dinero que se pretende invertir en la estructura debería ser destinado a comunidades de bajos recursos.
vaya, ese dinero se podría usar en tantísimas cosas. Estamos hablando de que hay algunas comunidades en la frontera que son de las más de bajos recursos. Y bueno, pues educación, salud, atención médica, invertir en estas comunidades en frontera que, a pesar de que son en algunos lugares pequeñas, pero son tan importantes para nuestra región y para el país, porque son fuente de economía, que son lugares donde la comunidad va, viene, pero también recibimos muchos turistas. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha reunido en Ohio con partidarios del candidato demócrata para gobernador, Richard Cordray. Durante su discurso, el exmandatario elogió los logros internacionales de su administración. Recordó también a los ciudadanos que la actual recuperación económica comenzó bajo su supervisión. El 6 de noviembre tenemos la oportunidad de devolver la cordura a nuestra política. Podemos devolver el equilibrio de poder al pueblo estadounidense, porque ustedes son los únicos quienes controlan las malas políticas. Ustedes son los únicos quienes controlan esos abusos de poder. Son ustedes y su voto. Lo que está en juego va más allá de la política partidista, porque la gente de ambos partidos y la gente que no está afiliada a un partido debería preocuparse mucho por nuestro rumbo actual. El estado de salud del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, es clínicamente estable, según afirmaron fuentes médicas. Esta noticia se conoce después de una nueva cirugía de emergencia a la que fue sometido tras el ataque con cuchillo que sufrió la semana pasada. A través de su cuenta en Twitter fue compartido un mensaje en el que agradece el apoyo de sus partidarios. Aquellos que se preocuparon y hicieron sus oraciones en la noche pasada, les expreso mi agradecimiento. Todo ha ido bien, gracias a Dios y a quienes cuidan de mi salud y mi recuperación. Empleados, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas y médicos. Nos mantenemos firmes. Miles de estudiantes y profesores de las 4 universidades estatales de Costa Rica han marchado en reclamo de su autonomía como institución educativa. La protesta se da después de que un grupo de policías ingresara a uno de los campus universitarios. Los estudiantes denunciaron represión por parte de algunos oficiales. Mientras tanto, el presidente Carlos Alvarado y los rectores de las universidades acordaron crear una comisión para investigar la intervención policial. La Torre Eiffel ha sido el centro de una exhibición de luces para celebrar la temporada cultural japonesa. Este festejo conmemoró 160 años de relaciones diplomáticas entre Francia y Japón. Ahí vemos este espectáculo que ha sido diseñado por un grupo de artistas japoneses y los turistas y residentes disfrutaron el show que tuvo 10 minutos de duración y se repetía continuamente. Ha sido denominado como un paso a la igualdad de derechos en México. En el estado de Guerrero, por primera vez, a un homosexual le fue reconocida una pensión de viudez luego de que su pareja, con la que convivió por cerca de 13 años, falleciera. Fue un año de intensa batalla legal. Primero con los juzgados para que aceptaran certificar que Jorge Medina era la pareja sentimental de la persona fallecida. Luego con el Seguro Social para que le entregaran la pensión de supervivencia. Esta es la historia. Él es Jorge Medina y esta semana se convirtió en el primer hombre gay en el estado de Guerrero en recibir una pensión de viudez por parte del Seguro Social mexicano. Jorge, además de vivir el luto por la muerte de su pareja, tuvo que luchar para que esta entidad le reconociera sus derechos. En realidad no lo sabía. Conforme fui viendo abogados y fui viendo, me di cuenta de que sí te podía obtener el derecho y así fue. Fue una disputa de cerca de un año, primero con los juzgados para que le reconocieran legalmente la convivencia con su pareja, luego con el Seguro Social, que en un inicio negó el beneficio. Sus abogados denunciaron discriminación por su preferencia sexual. Quizás si las leyes del IMSS cambiaran y fueran de verdad, estuvieran mejor hechas y fueran menos discriminatorias, no sé cómo, pues sería más corto, sería mejor, se podría resolver. Ahora que logró que se le reconocieran sus derechos, quiere impulsar una iniciativa ante el legislativo mexicano para ayudar a otras personas en su misma condición. Ya está la iniciativa a nivel nacional para que las leyes tanto del IMSS como del ISSSTE se puedan reformar y pues validar los derechos de todos los ciudadanos.
Jorge es la segunda persona homosexual que recibe una pensión por viudez luego de un caso que se registró en 2016 en el estado central de México. Vamos a saludar a Jorge Medina Rangel, mexicano, primer homosexual en el estado de Guerrero, en lograr la obtención de una pensión por viudez. Señor Medina, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Sí, hola, buenos días, Ruth, y hola a toda Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Qué significó para usted, luego de la pérdida de su pareja, con la que había convivido 13 años? Venía pues un proceso que para muchos ha sido negado, muchas personas o parejas homosexuales. En su caso particular, ¿qué fue lo que determinó que a usted se le otorgara esta pensión? Pues mira, en principio me siento satisfecho por haber logrado esto. Y fue algo en un principio difícil porque la resistencia de las leyes internas del IMSS son muy fuertes y en realidad es una lucha constante, es una lucha pues que ves un poco de discriminación, sí, y eso de alguna manera a lo mejor a otras personas también yo creo que los frena, ¿no? Nos hace ceder ante esta búsqueda de derechos. Ahora, esta búsqueda de derechos, ¿a dónde lo llevó? Porque dicen que ha sido un largo periplo, Jorge, que usted ha tenido que ir al registro civil, ha tenido que demostrar que efectivamente usted convivió durante todo este tiempo con la persona que perdió la vida, que era su pareja. ¿Cómo fue este transitar? Sí, mira, en un principio, pues yo pensé, ¿no?, adquirir ese derecho y fui a las instituciones del IMSS para ver los requisitos. Y uno de los requisitos que me pedían, que era de los más importantes, era la resolución de concubinato, es decir, que demostrara que había vivido en concubinato con mi pareja. Yo fui al juzgado de paz, aquí en Acapulco, Guerrero, y de una manera pues fue fácil, ¿no?, en un principio, porque las leyes en Acapulco están reguladas en cuanto a la cuestión de igualdad. Solo es pues cuestión de asistir con un abogado y que se pida el requisito. En esa parte fue de alguna manera pues sencilla, por así decirlo, porque sí fue un trámite pues algo largo, pero se cumplió, ¿no?, por la regularidad de las leyes. Después de eso yo me regreso al IMSS para hacer mis trámites, y es ahí cuando pues se ve el bloqueo que existe dentro de las leyes internas del IMSS. ¿Por qué? Porque en un principio ellos me decían que sí, que yo podía obtener ese derecho y que lo tenía en realidad, pero sus leyes decían que no. O sea, sus leyes dicen que no, que solamente los que pueden obtener ese derecho son las parejas entre hombre y mujer y las familias que se conforman entre un hombre y una mujer. Entonces, a partir de ahí empezó la lucha, por así decirlo, por obtener el derecho. Es cuando yo acudo con Aldea Legal, con Aldo Ibar, y es cuando nos damos cuenta que en realidad están violando mi derecho como ciudadano. En principio, por la igualdad, y en segundo, por la conformación de la familia, porque pues, el IMSS dice que solamente puede ser la familia conformada por un hombre y una mujer, y ahí básicamente se violan, ¿no?, los derechos, el constitucional primero y el cuarto, donde dice que uno puede conformar la familia pues como se sea feliz o le venga en gana, ¿no? Por así. Ahora, Jorge, usted ha mencionado una palabra, igualdad, ha dicho, y muchos medios de comunicación han calificado su caso como un paso hacia la igualdad de derechos en México, particularmente en el estado de Guerrero. ¿Qué cree que falta para que se logre esa igualdad? En su caso particular, pues haber convivido con una persona, mantenido una relación homosexual y después haber también pues, presentado ante la justicia o ante los organismos pertinentes el hecho del merecimiento de una pensión jubilar. ¿Qué hace falta para que llegue del todo esta igualdad? Pues lo que hace falta es que las leyes se cambien, se modifiquen y se hagan de acuerdo a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una época en donde todos merecemos derechos, en donde todos merecemos la misma atención, ¿no? Referente a esa igualdad.
porque las leyes ya están viejas, ya no aplican para esta época, ¿no?, en la que estamos viviendo. Entonces se necesita reformar estas leyes para que la igualdad sea en su totalidad para todos los ciudadanos, ¿no?, aquí en México. Entonces eso es lo que necesitamos, que de verdad los políticos y el gobierno pues ponga pie en eso y que haga referencia a esos artículos en los cuales pues sí son específicos de discriminación, y que se cambien, que se modifiquen, que se hagan de acuerdo a lo que el ciudadano necesita. Gracias a Jorge Medina Rangel, ha estado con nosotros, mexicano, logra ser la primera persona en el estado de Guerrero en obtener una pensión por viudez. Gracias por haber estado con nosotros y compartir su experiencia aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ti, Ruth, y reitero mis saludos a Latinoamérica, a Estados Unidos y a todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Gracias a usted. Vamos a retomar inmediatamente la noticia del momento, el huracán Florence, que ha tocado tierra cerca de la localidad de Wrightsville, en Carolina del Norte. Este fenómeno de categoría 1 ha bajado de intensidad, ha causado, sin embargo, inundaciones en Carolina del Norte. Ahí está nuestra cadena aliada La Voz de América con el periodista Jacopo Luzzi. Nos reporta a esta hora. Adelante. Florence ha llegado. Como ustedes pueden ver, los vientos son muy fuertes. Hablamos de vientos que superan los 150 kilómetros por hora. Y en este momento podemos confirmar que Florence tocó tierra y casi está listo para llegar con el ojo del ciclón. Desde ayer noche empezaron lluvias torrenciales y al mismo tiempo estamos sufriendo también en este momento de electricidad, porque obviamente el viento ha dañado la electricidad aquí en Wilmington. Yo quiero recordar que nosotros nos encontramos en Wilmington, en el condado de New Hanover, que es el centro del huracán Florence, que con toda su potencia, a pesar que sea solo un huracán de categoría 1, está golpeando la costa este de Estados Unidos. Eso es el fruto de Mike Tyson, que ha causado inundaciones, como podemos ver atrás de nosotros, y a pesar que los socorristas están ya trabajando con grupos de rescate acuático para socorrer las personas, la situación no se señalan daños o fallecidos, solo una situación de emergencia que va a durar por seguramente más de 48 horas. Yo soy Jacopo Luzzi, por La Voz de América de Wilmington, Carolina del Norte. Bueno, vamos a agradecer ese reporte de Diácono, un reportero en pleno, en el ojo del huracán. Gracias por habernos traído ese reporte a pesar pues, de todos los contratiempos que se pueden presentar mediante se da este registro en vivo. Vamos a revisar inmediatamente la agenda informativa de lo que es noticia hasta ahora en el continente europeo. Hablamos de la tesis doctoral del presidente del gobierno español, que sigue siendo tema de test, de comidilla y de análisis entre las autoridades, los opositores y los seguidores de Pedro Sánchez, porque ya se sabe que ha superado el análisis antiplagio de dos portales dedicados a detectar esta posibilidad. Así lo informó al menos hoy el Ejecutivo. El Palacio de la Moncloa ha publicado en Internet la tesis de Pedro Sánchez. Medios locales insisten en que él debe comparecer al Congreso para dar explicaciones. Marcelo Moncayo desde España tiene el reporte hasta ahora. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Como era de esperarse, continúa aquí en España la polémica por el supuesto plagio que habría tenido la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta mañana, nuevamente, en las portadas del diario ABC y del diario El Mundo se trata este tema. Diario ABC sigue defendiendo su tesis de este supuesto plagio, mientras que Diario El Mundo habla que el presidente Pedro Sánchez habría tenido un trato de favor en la defensa de esa tesis. Esta mañana, desde el Palacio de la Moncloa, se
emitió un comunicado informando que ya está publicada en Internet completamente la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez y que además esta fue sometida a la revisión de dos software, de dos programas antiplagio y en donde se habría demostrado su originalidad. De esta manera se descartaría el plagio. Veamos este extracto del comunicado enviado por Moncloa. Tras el análisis de la tesis doctoral presentada por el presidente Pedro Sánchez en el año 2012, la evaluación de las herramientas Tumitin y PlagScan determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente los estudios de coincidencias. En el caso del Tumitin ha obtenido un 13%, en PlagScan ha cifrado un 0.96%, cada uno con su metodología. Estos porcentajes se deben a las citas y referencias obligadas en la elaboración de cualquier documento de investigación que cualquier software, casi por defecto, no puede discriminar a pesar de lo avanzado de su tecnología. Existe un amplio consenso en el ámbito académico en considerar que se trata de porcentajes normales, de acuerdo a la normativa y los protocolos de verificación. Televidentes de la mañana de NTN 24, pero para la oposición política española aquí en el Congreso no es suficiente este comunicado que emite Moncloa, sino que consideran necesario que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, venga hasta este lugar, hasta el Congreso, para dar explicaciones. Mantenemos la solicitud de que comparezca en el Congreso y dé explicaciones sobre esos puntos. Los españoles tienen que saber, y tienen que saberlo por explicaciones del presidente en sede parlamentaria, sobre si el presidente hizo trampas o no hizo trampas. Y eso pues lo tendrá que resolver viniendo al Congreso. Televidentes de la mañana, pero la oposición insistirá en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene que venir hasta este lugar a dar explicaciones, pero esto tiene que aprobarse todavía en Junta de Portavoces y en la mesa del propio Congreso, situación que es sumamente difícil porque hay sectores afines al gobierno de Sánchez que podrían evitar que él venga. Este es el informe para la mañana, sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo, gracias por ese reporte. Y científicos intentan descifrar el contenido de un antiguo manuscrito egipcio encontrado en el sur de Francia hace 4 siglos. Este misterioso papiro podría dar luces de la vida de esta comunidad que emigró hacia Europa hace miles y miles de años. En París el tema lo tiene Diana Jayón. Diana, un buen viernes para ti. Compañeros y amables televidentes, reciban un muy cordial saludo desde París. Finalmente se podrá descubrir qué significa y qué contiene un documento que se descubrió en Francia, en la región de Ajaccio, en el siglo XVII. Un documento de origen egipcio que hasta el momento los científicos y antropólogos en Francia no han podido descifrar. Pero ahora contarán con una muy importante ayuda que dará luces sobre el contenido y sobre el origen de este documento. Se trata de uno de los investigadores más prestigiosos de Italia. Se espera que muy pronto se pueda saber cuál es el mensaje de este documento tan enigmático. Lo primero, determinar la época en que fue realizado. Lo segundo, saber qué mensaje contiene. Estos son los principales objetivos de un grupo de científicos y arqueólogos que esperan dar con las claves de este antiguo documento egipcio. Mi interés es el de contactar a los grandes especialistas del mundo para que entre todos comparemos nuestros análisis y luego determinar los resultados que nos den luces sobre el contenido de este manuscrito. El documento fue descubierto en Francia en el siglo XVII, pero solo hasta ahora se acercan más que nunca a descifrar el mensaje gracias a la ayuda de una de las más grandes eminencias de la arqueología a nivel mundial, el italiano Francesco Tiradriti. Sabemos que el Renacimiento italiano se apoyaba en la Roma antigua y en la antigua Grecia, pero no habíamos tomado en cuenta el aporte de Egipto a nuestra cultura desde la antigua Europa. Pocos han sido los documentos de este tipo hallados en Francia, la mayoría se han encontrado en Italia. De allí se desprende el misterio de cómo llegó hasta el sur del país, por qué llegó allí y qué mensaje lleva. Enigmas que quizás estén más cerca que nunca de conocerse y develar el misterio del enigmático papiro. Fascinante, sin lugar a dudas, todo esto que tiene que ver con descubrir los mensajes que dejaron
los ancestros. Es la información, compañeros, que registramos así hasta ahora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana. Feliz viernes en América Latina. Feliz viernes para ti en Europa. También a Diana Jayón, gracias por ese reporte. Y vamos a pasar de haber informado lo de Florence a la fuerza de la naturaleza que también está amenazando el sureste asiático. Las autoridades filipinas están en máxima alerta precisamente por la llegada del potente tifón Mangkhut. Este fenómeno de categoría 5 tiene vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora con rachas de 255. El ciclón va a tocar tierra este sábado con posibles efectos tan devastadores como los del super tifón Haiyan, que recordemos en el año 2013 dejó 6.000 muertos. El tifón Mangkhut, con ráfagas de viento de 255 kilómetros por hora, se acercaba el jueves a Filipinas. Las autoridades comenzaron a evacuar a miles de personas en las zonas costeras del norte del archipiélago. Se estima que el tifón, que avanza por el Pacífico, llega a Filipinas el sábado y hay unas 10 millones de personas viviendo por donde pasará el ciclón. Cada año, una veintena de tifones golpean al archipiélago, dejando un centenar de muertos. Mangkhut pasará también por las costas de China meridional, así como por Hong Kong. Las autoridades preparan ya a la población, aunque la tormenta en esa zona está prevista a partir del domingo. El Observatorio Meteorológico de la excolonia británica llama a la prudencia, explicando que la tormenta es una amenaza considerable. Vamos aquí a otro corte comercial cuando retornemos con un baile. El presidente de Chile, ahí lo vemos, Sebastián Piñera, ha dado inicio a la celebración de las fiestas patrias. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Vamos a hablar ahora de este médico boliviano que ha estado en el centro de la noticia. Extirpó un riñón bueno, un riñón sano a un niño que tiene cáncer. Fue enviado a la cárcel, podría permanecer hasta 12 años detenido. La jueza emitió la orden luego de identificar riesgos de fuga y obstrucción a la investigación. Paola Cuentas, periodista de NTN 24 en La Paz, tiene el reporte sobre este tema. Adelante, Paola. Buen día, amigos de NTN 24, un caso que ha generado conmoción nacional e internacional. La defensa del médico que operó al pequeño Sebastián extirpando el riñón equivocado señalan que no fue un acto intencional, sino que se trató de un error humano. El galeno fue enviado a la cárcel con detención preventiva en la ciudad de Santa Cruz, oriente boliviano. Se ha hecho conocer los derechos y garantías constitucionales y el doctor ha hecho uso del silencio. Es un derecho constitucional. La comisión de fiscales, son 4 fiscales, ha hecho una valoración de los elementos de los indicios y considera de que existen elementos que hacen que la conducta se adecue al tipo penal de lesiones gravísimas. Sabes que el menor pierde 2 órganos importantes y es un peligro inminente para la vida. Parece absolutamente inverosímil, cuesta creer que haya habido una equivocación, un error de la magnitud de la que ha habido. Es una situación terrible, obviamente, muy grave, demasiado grave. Pero bueno, lo que primero nos interesa, y en eso concordamos plenamente con la familia, con Ever, el papá, con Daniela, la mamá de Sebastián, es la salud del niño, ¿no? Y en ese entendido les hemos transmitido oficialmente a los papás de que el gobierno nacional se va a hacer cargo íntegramente del tratamiento médico que tenga que cursar Sebastián, que el niño pueda salvar la vida, ese es nuestro objetivo principal. Y por supuesto, sabemos que el Ministerio Público ya ha tomado algunas cartas, tendrá que haber una investigación. Se entiende de que ha sido un error, pero hay algunas áreas en las actividades de los seres humanos que no pueden haber ese tipo de errores. Lesiones graves y gravísimas son los delitos por los que es acusado este médico. Él se encuentra delicado de salud en un hospital con problemas cardíacos y una vez que se recupere será trasladado hasta el recinto penitenciario correspondiente. Entre tanto, el pequeño Sebastián también está recibiendo tratamiento de hemodiálisis, requerirá radioterapia y se está a la espera de un donante de riñón para que pueda salvar su vida. Con esta información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Buen día, Paola.
gracias por ese reporte desde La Paz. El presidente de Chile, ahí lo vemos a Sebastián Piñera, ha inaugurado con payas las fiestas patrias en el Parque O'Higgins. Como es tradicional, la ceremonia se realizó en las fondas de este tradicional parque, ubicado en la comuna de Santiago. Contó con un pie de cueca, así se llama este baile del mandatario. Vamos a saludar en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, quien tiene el reporte hasta ahora. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Izar la bandera en todos los edificios públicos y privados del país, además de decretar 3 días feriados, lunes, martes y miércoles, fueron algunas de las decisiones que tomó el gobierno de Chile para esta importante festividad. Vale la pena recordar que justo durante la noche de ayer el presidente Sebastián Piñera le dio el vamos a esta celebración que conmemora los 208 años de independencia de Chile. Específicamente el día es el 18 de septiembre. El mandatario se vistió de guaso, que es el traje típico, tal como ustedes lo decían, de los campesinos chilenos. También bailó un pie de cueca, un baile tradicional, o mejor, el baile nacional de Chile, esto con el objetivo de comenzar de manera oficial estas fiestas patrias. Vamos a revisar también las declaraciones del mandatario. Pocos países en el mundo celebran con tanto entusiasmo, con tanta vocación, con tanto cariño las fiestas patrias como lo hacemos nosotros, los chilenos. Y por eso vamos a tener 5 días de celebración. Y espero que todos celebremos como corresponde, que podamos disfrutar las maravillas que nuestro país nos pone a nuestra disposición. Y ahora tenemos un desafío por delante por el cual vale la pena luchar. La gran misión que tenemos que cumplir es transformar a nuestro país, después de más de 200 años de vida independiente, ojalá en un país que le marque el rumbo a América Latina y sea el primero, ojalá no el único, que logre conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza, lograr una sociedad más humana, más alegre, más justa, más fraterna, más solidaria. Sin duda, estas fiestas patrias pues generan también todo un éxodo desde la capital chilena hacia las regiones del país. Se estima que al menos 1 millón de personas puedan salir en las próximas horas desde Santiago con diferentes destinos. Esto con el objetivo de celebrar estas fiestas patrias junto a sus familiares. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias a Juan Pablo por ese reporte desde Chile. Y vamos ahora a hablar de mariachis que fueron dados para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una serenata y un grupo de niños y niñas en México le trató de llamar la atención al mandatario y pedirle que se comprometa con los derechos de la infancia. Sin embargo, AMLO no tuvo espacio en su agenda para recibir a estos pequeños. A sus 12 años, Juan Ramón quiere cambiar la realidad de muchos niños mexicanos. ¿Qué es lo que más te preocupa del México que estás viviendo tú ahorita? Que hay muchos niños que trabajan y no van a la escuela. ¿Te gustaría cambiar eso? Sí, me gustaría cambiar eso. Por eso, junto a un grupo de menores de edad, Juan Ramón acudió a la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para, de manera muy particular, pedir que se escuche la voz de la niñez mexicana. Queremos un gobierno con equidad en todos los aspectos como economía. Somos testigos de situaciones que día a día se viven en nuestras familias. Becas para no detener nuestro proceso educativo en las escuelas públicas y privadas. Seguridad en todo el país, protección al medio ambiente y respeto a la vida. Yoltik Aguilar es quizás un poco más grande, pero sigue siendo menor de edad. Tiene 17 años y lleva 10 ya como activista a favor de la niñez. Hoy también le pide al próximo gobierno que le escuche, que los atienda. Piensan que cómo nos van a escuchar a nosotros y nosotras si somos niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué podemos decir? Si seguimos luchando y si nos seguimos organizando de esta manera, podemos llegar a darle el mensaje a cualquier persona, ¿no? El mariachi hoy fue solo el símbolo. El mensaje claro fue externar y plantear al futuro presidente sus principales preocupaciones. Yo creo que lo principal que tenemos todos y todas las personas mexicanas arraigado es la violencia. La violencia forma parte de nuestra cultura, a tal grado que ya la hemos normalizado, la hemos aceptado. Sí, la violencia es quizás el problema que más está afectando a la infancia.
violencia que detona otros problemas y que a la fecha no han sido atendidos. Cuando hablamos de procesos de paz o frenar la violencia en este país, niños y niñas tengan una voz primordial, porque 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes ya no pueden salir a la calle por miedo a la inseguridad. Que la cuarta transformación no va a ser real, no es posible y no tiene futuro si no es con niños y con niñas. López Obrador no se detuvo a escucharlos. Sin embargo, minutos después, la próxima secretaria de Gobernación sí lo hizo por algunos instantes. Además de que pues, sabemos que tiene una agenda ocupadísima, yo creo. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Bueno, vamos aquí a una pausa comercial, enseguida los deportes y vamos a hablar de una película o de la película Un Pequeño Favor que llega ya a las salas de cine en Estados Unidos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, está de visita en Colombia y este viernes la ciudad colombiana de Cúcuta presenciará la visita de este alto funcionario. Estará en compañía de autoridades, también de varias organizaciones no gubernamentales. Almagro verá sobre el terreno la crisis migratoria venezolana que el gobierno de Maduro ha negado que existe. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Carlos Arturo Albino. Carlos, buen día en Cúcuta. Hola Ruth, buenos días. Acá en Colombia, 8:49 de la mañana, 26 grados centígrados, un poquito de calor. Estamos en la gobernación del norte de Santander. Quiero mostrarles porque allá arriba, en el segundo piso, será esta reunión con alcaldes, el gobernador del norte de Santander y también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha viajado directamente de Washington para venir a la frontera y estar de cerca con los migrantes venezolanos, quienes hoy escapan de la difícil situación que se vive en el país. Pero minutos antes de despegar de Bogotá, habló con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, y habló sobre su visita acá al Puente Internacional Simón Bolívar. La crisis humanitaria que sufren los venezolanos es el episodio más trágico del continente. Es el éxodo forzado más grande de la historia del continente y por lo tanto es nuestro deber tomar las acciones institucionales que correspondan para tratar de paliar esta crisis, tratar de ordenar los elementos ordenables que son necesarios para que esta gente tenga el mejor pasar, la mejor situación posible. Lo más duro de digerir en la política es el dolor humano y eso definitivamente tenemos que ser conscientes, tenemos que tener la realidad inmediata, tenemos que estar compenetrados con esa situación. Ruth, amigos televidentes, ustedes se preguntarán por qué estamos enfocando a esta hora estas barandas, este lugar no se ve nada, es que va a ser el lugar más famoso del día de hoy porque va a estar el secretario general de la OEA reunido acá en la gobernación del departamento del norte de Santander y luego se trasladará al punto más crítico que hay de la llegada de venezolanos, una de las fronteras más vivas entre Colombia y Venezuela, que es el Puente Internacional Simón Bolívar. NTN 24 acompañará al secretario general en esta visita acá en el norte de Santander. La información desde Colombia, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Y Carlos, vamos a